Buenas noches a todos y a todas, buenas noches. Qué lindos rostros, maravillosos. Para mí es una bendición otra vez estar con ustedes. Lamentablemente, por fuerza mayor, esta noche no va a estar con nosotros nuestro obispo Jean David Larochelle, así que esta vez estamos libres. Y bueno, vamos a hablar del tema, vamos a moderarnos y tratar de hablar del tema que nos corresponde. Esta noche nos toca comenzar con la perícopa o con el tiempo de espacio hasta el final del capítulo 50 del Génesis. Comenzamos con el 37 y es la historia de José, ¿sí? La historia de José. La semana pasada estuvimos haciendo un repaso del 35 y el 36. No sé si habrá algún tipo de preguntas o alguna inquietud que quedó de la semana pasada. Sería bueno terminarla ahorita o, como dijo cuando acá hace el curita, ¿no? El que tenga que hablar algo, que lo diga o calle para siempre. ¿Tenemos algún tipo de inquietud todavía de los capítulos anteriores? Nos vamos a mantener en el 37, nos van a preguntar de Apocalipsis. 37 de Génesis, ¿sí? Por favor, para los que preguntan, eso, ya sentó con la cabeza, ya entendió. Entonces, vamos a entrar al 37 y para eso, ¿sí? Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 37, el espacio de la perícopa de José hasta este espacio de José, con todo lo que le va a pasar, toda su trama de historia, lo va a terminar hasta el 50. José termina uno de los tiempos más hermosos del Génesis. No hay muchos detalles a mayores rasgos. Vamos a ver si avanzamos un poquito. Tratemos de avanzar con el 37. Lamentablemente se me murió mi teléfono, así que voy a ocupar aquí mismo el Google de la computadora para poder entrar al interlineal, ¿sí? Al interlineal. José, una de las cosas que tenemos que nosotros ver es que el capítulo 37, ¿sí? El capítulo 37 es de corte yavista, es de corte yavista. La primera parte, la primera sección del capítulo, del versículo 37:1, y habitó Jacob en tierra de Canaán. Eso es neta y puramente yavista, ¿no? Yavista. Y ese versículo va a seguir, o esa historia ya vista, va a seguir en el 37:3. E Israel amaba a José más que todos sus hermanos. Esa sería la historia que va a comenzar, ¿sí? Más que todos sus hijos, y todos eran hijos porque era el hijo de su vejez, y le había hecho una túnica de rayas de colores, y así el 4 igual. Esos dos versículos y la fracción del primero del capítulo 1 es netamente yavista, ¿sí? El reino del sur, el yavista. Entonces, así comienza la historia del 37, ubicando a Jacob, ¿sí? A Jacob en Canaán, ¿sí? En Canaán. Si yo hablo solo, yo también me aburro. Así que participemos. Y la tierra de la prenación, la prenación es de su padre. Eso dice la otra parte que ya no es ya vista. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Cabe recalcar que nunca se llamó Israel. Se dan cuenta que el nombre de Israel es un nombre teofórico que se acuñó en los capítulos anteriores para darle la certeza a la nación que va a nacer después, pero realmente Jacob muere con su nombre Jacob. En algunas partes le llaman Israel, ¿sí? Por intereses políticos, pero Jacob siempre va a terminar con su nombre
porque supuestamente Dios le cambió el nombre, por lo tanto había que se llame Israel, pero nunca se llamó Israel como tal, siempre se lo va a tratar con su nombre de Jacob, ¿sí? Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas de sus hermanos. El joven estaba, el joven estaba con los hijos de Bilda y de Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Así comienza la historia de José pateando la puerta, indicando hasta el número de cédula, el DNI. Sabemos que tiene 17 años, ¿sí? Imagínense, el escritor bíblico va a poner hasta la edad, algo muy raro en las historias de los patriarcas o de los hijos de los patriarcas. Nunca supimos a qué edad Jacob o alguna de esas personas comenzó su historia, pero acá marca la historia diciendo que Jacob, José tenía 17 años y cuidaba. La palabra cuidar no es que era simplemente un pastor de ovejas, no era un ovejero, ¿sí? Sino que era un supervisor. Ese es el término, ¿sí? Porque le informaba a su padre, ¿sí? Era el, no sé cómo dicen allá en México o en Quito, pero acá le decimos chismoso sapo, ¿sí? Era el sapo de la familia. José, a veces lo queremos dibujar de la mejor forma. Yo quiero que comiencen con un pensamiento, pero yo creo que esta historia de José, toda esta perícopa de la historia de José, tengamos un pensamiento que nos marque de principio a fin. Y el pensamiento que nos va a marcar de principio a fin esta historia es que Dios siempre se va a escribir derecho en las líneas torcidas de los hombres. Si usted cada vez que lee José, sí, o estos últimos 13 capítulos del Génesis, tenga, y también lo puede leer desde el Génesis, porque todo es una tragedia de Homero, la Biblia, la historia de los patriarcas han sido tremendos. Es decir, no han sido mejores que nosotros hemos sido hasta mejores que ellos en algunas partes. Pero esta historia vale tener claro que Dios se escribe derecho en las líneas torcidas de los hombres. Que Dios siempre va a salir avante más allá de lo que nosotros como seres humanos vayamos o no vayamos a hacer. Porque una de las características que nos hemos autoimpuesto la iglesia es que José es el niño maravilloso, pero la historia no comienza como un niño maravilloso. ¿Sí? Yo quisiera, por eso digo yo, si yo estoy en algún momento, yo salgo de algún contexto bíblico, yo les pido y tienen todo el derecho a interrumpirme y aclararme porque puede ser que yo esté equivocado en mi posición. Ustedes saben que yo, a pesar de que dice que parezco que supera bravo o grosero, yo sí acepto cuando me indican con base que estoy equivocado. Entonces, José comienza diciendo que le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Ya hay un problema de ruptura familiar. Ya hay un problema de una familia disfuncional. ¿Sí? Obvio. Si no podemos tapar el sol con un dedo cuando entramos a la historia de José, el niño sonador, el niño de aquí, sí. Pero vamos leyendo los versículos y vamos viendo qué está pasando en el trasfondo social de esa vida. Porque son sus hermanos, su hermana que está invisible en la historia, ¿sí? Aún están vivas las madrastras, las mujeres de sus hermanos, y aquí hay una lucha, una disputa, porque como hablamos la semana pasada, a pesar que Raquel era el amor de Jacob, siempre ponen en el hebreo que su esposa era Lea o Lía. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? No es lo que tú quieres, es lo que Dios te pone. Y a veces ahí como que se esfuerzan las historias y cada uno va a querer en su momento lavar o limpiar la posición de cada una de ellas. Y vimos en los capítulos anteriores cómo empieza una disputa con los nombres. Por eso que
A veces le ponemos nombres a los bebés y le ponemos nombres de la desesperación de dos mujeres que están tomando a sus siervas para que se acuesten con sus hombres para poder tener hijos, para ganarse el corazón de su esposo. Entonces, así no se olviden de los 36 capítulos, porque del Génesis 1 hay tragedia. No se olviden, cuando nosotros leamos la Biblia es una suma de ¿qué? De historias. Si tú sacas a José del contexto histórico, no estamos brincando la cerca y vamos a especular la historia, ¿sí? Solamente de José, como que José es la historia diferente a todo. No, no. Veamos cómo comienza la historia y veamos el trasfondo que viene luchando esta familia de criminales, ¿sí? De doble morales, que son los descendientes de Abraham. Y a veces, lo muy fuerte que parezca, realmente como que no quieren cubrir los errores, ¿no? Como que se sienten orgullosos de su historia, ¿no? De haber matado, de haber despojado. Es como que son los dueños. Acuérdense que la Biblia es un libro hebreo. Escriben para judíos y para hebreos, ¿sí? Entonces son orgullosos de su nación y la historia comienza que José vigilaba a sus hermanos y les decía a sus papás la mala fama de sus hermanos, ¿sí? Y ahí van a ver que está sus dos mujeres, esclavas de sus amas, que es Bilha y Silpa, ¿sí? Dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Ya ven o yo me estoy equivocando cómo comienzo la lectura y me va corrigiendo si yo estoy leyendo mal. Y ahí entra en lo que es la parte de los yavistas. Israel, aquí está, ¿sí ves? Aquí ya está el nombre de Jacob como Israel. Ya es una posición para saber que ese era el nombre de la nación y que la nación amaba a José. Ya no es el papá Jacob, ya no es simplemente el papá, ya es Israel, para mandar la cuña que el que va a salvar a Israel, el que va a ser el caballo de Troya, que va a meterse al imperio egipcio más adelante, ¿sí? Y comienza, dice, Israel amaba a José más que a todos los hijos, porque era el hijo de su vejez. Seguimos con la descarga. Seguimos con mala información. Por mucho que queramos grabar el queso rancio, por mucho que queramos pintar de colores la historia está tirando puntas y destellos de un problema tremendo entre padres, hijos, hermanos, y esto es tremendo. Miren, los que somos padres de muchos hijos no podemos amar a un hijo más que al otro. No podemos, porque eso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va a traer conflictos. Acuérdense de algo, mis queridos hermanos, pastores, pastoras, líderes y lideresas. Escúchenme por favor algo. El problema de la relación de hermanos es que los hermanos siempre van a competir. Los hermanos compiten entre sí. Es una naturaleza, es algo innato. Siempre de las historias de los mitos de Génesis, del mito de Caín y Abel, hasta el final de los momentos de los hermanos y discípulos de Jesús, que también disputaban y querían ser el uno mejor que el otro, siempre los hermanos van a pelear el cariño, el aprecio, ser mejor visto. Y también eso pasa en las familias. Siempre tenemos nuestro engreído, entre comillas, y lamentablemente siempre nuestro engreído va a ser el más malcriado. ¿Sí? Dice que hijo engreído es vergüenza de la madre y afrenta para el padre. Entonces, el destello de la historia, ¿sí?, va a querer seguir Jacob, ya que no pudo amar a la madre, no disfrutó a la madre de José, al amor de su vida,
a la pasión de su vida, al sueño de su vida, va a descargar el amor de Raquel sobre José. ¿Sí? Se va a proyectar el amor de su madre, de su esposa, de su ex esposa, porque ya está fallecida, en su hijo. Y eso a veces pasa en los hogares seculares, aún cuando tu esposo te deja y el hijo ese se parece al desgraciado ese, te le vas a trepar a ese muchacho. Si ese niño refleja el pasado de alguien, se le va, se le va a coger fastidio. O si se parece a la suegra. ¿Sí? Siempre hay una, yo no sé, Martita, tú que tienes esa escuela de la psicología, de esa proyección psicológica, ¿sí? Sería bueno que me tires la boya porque realmente yo he visto eso en muchos hogares, ¿no? Muchos hogares, su disfuncionalidad de hogar es porque traen recuerdos, sus hijos se parecen a su dolor, ¿sí? A su pasado, y se lo acuerdan, o a su vez, la madre odia a su hija porque se parece a la suegra esa mala, y hay un problema de hogar, y vas a ver siempre marcado en esa familia, vas a ver ese dolor. Este es el contrario, ¿sí? En José se va a poner el amor, pero va a despreciar a sus hermanos. Yo no sé, Martita, si eso es algo normal en el ámbito psicológico de hogar, que cuando alguien muere, poner el respaldo de su amor en esa persona. Si tienes como sustentar, ayudarme con esto, porque hay cosas que yo lo veo hoy en la vida. Yo tengo consejería familiares. Y yo tengo hijas que me dicen, mi mamá nunca me quiso porque me parezco a mi abuela, o me parezco a mi abuelo, o me parezco a su expareja, mi padrastro me odia porque me parezco a mi papá o a mi mamá. Imagínate tantas cosas que yo he escuchado y que no tengo respuestas precisas. Así que, por favor, si tienes algo parecido que nos ayude, sería bueno, o cualquiera que nos ayude, el doctor, a pesar que son doctores en una línea, pero también tiene sus áreas de psicología, los profesores aquí, para empezar a desmenuzar este proceso. Martita. Sí, buenas noches a todos. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, un poquito, está como endemoniado, pero dele, dele. Bueno, Ahí está. eh, la situación es la siguiente. Se forma siempre un cuadro pernicioso, es la palabra, ¿no? Pernicioso porque produce daño. Y se genera, ¿por qué? Se genera porque llevamos carencias, llevamos problemas no resueltos, los padres. Entonces trasladamos eso por asociación a los hijos. ¿Sí? Por esto es importante agarrar o entender cuáles son nuestras limitaciones, cuál es la identidad que estamos proyectando. Eso nos ayuda a tratarnos. El que seamos padres no significa que somos perfectos. Tenemos mucho que tratar. Y las terapias son importantes cuando vemos ciertos espacios. Eh, el favoritismo hacia uno de los hijos se percibe inmediatamente por los hijos, pero no se percibe fácilmente por los padres. Y es ahí donde es el problema. Y los hijos terminan siendo, pues, confrontados unos con otros por el favoritismo. Entonces, usualmente termina siempre más afectado aquel al que se le está brindando más favoritismo, o sea, como que si se lo detectara como el que necesitara más, como el que necesita más apoyo, más ayuda. Cuando los hijos no perciben eso, cuando los hijos lo que perciben es que se les está dando un mejor trato y se les está privilegiando a uno sobre otro, ¿sí? Causa una serie de vertientes porque los casos son diferentes. Entonces, cuando sucede eso, lo más apropiado sí es llevar el caso ante terapia familiar para que los padres entiendan que si el favoritismo es por una percepción de protección a una debilidad detectada, no es la forma correcta porque se está creando dependencia, no es una solución. Y en el caso de los hijos, entender que se necesita una
condición o un ambiente especial para el desarrollo igualitario de todos. Pero la familia no lo puede percibir claramente ni solucionarlo solo. Siempre necesita una intervención, un apoyo. Pero para que esto suceda tiene que haber reconocimiento. Y lo que nos falta desde hace mucho tiempo atrás es el reconocimiento de nuestros estados emocionales. Por eso es que se genera tanto conflicto. Eso es el aporte que puedo dar. Te estaban hablando a ti, te estaban revelando tu vida, así que tienes que buscar, querido hermano, querida hermana, que es para ti un mediador, un psicólogo, un terapista que te ayude. Así que ya está revelado tu pecado, tu dolor, tu pasado. Ya sabes por qué fuiste despreciado. Son problemas que tienen que ser tratados desde el área psicológica. Y parece mentira, pero es verdad. Y hay bastante. Yo no sé si tú has escuchado, bueno, yo como pastor he escuchado millones de casos, millones de casos. Es increíble, es tan común esto. Y lo vas a ver también aquí, en este Génesis hermoso, en esta historia de José, ¿sí? Y dice, y vamos avanzando, y dice el texto, que lo amaba más y lo había puesto como el hijo de su vejez. ¿Qué sucede con esto cuando se habla del hijo de su vejez? Para nosotros, a ver, Erwin, antes de seguir yo, si levantas la mano tienes una revelación, da ese rema, tira. Muchas gracias, apreciado pastor. Mientras le escuchaba, habían unos puntos interesantes acerca de José que podrían dar pistas. Primero, la madre murió, ¿sí? Y nos refleja que se crió con las esclavas y sus hijos, Bilha y Silpa. ¿Por qué se dice eso? Porque en la traducción nosotros tenemos en el versículo 2, en la parte B, y el joven estaba con sus hijos, pero esa palabra hebrea es Nahar, y realmente lo que significa es siervo, criado, mozo o sirviente. Es el Strong 5288. Entonces, se lo traduce como joven en la Reina Valera y en otros. Pero realmente es siervo, criado, mozo o sirviente. Entonces, en ese sentido, correcto. Según, ¿perdón? Correcto, estoy viendo el Strong 5288, cortesano, criado, hijo, sí, joven, muchacho, niño, pastor, pequeño, servidor, sí, muchacho de edad, infancia, perfecto, sí, está muy bien, no es un hijo como tal, sino está en otra actitud. Sí, entonces al parecer, en esa cultura, los hijos de los esclavos eran criados de los hermanos de las esposas. Entonces, es como que al morir la mamá, adoptó esa figura. Estaba con los hijos de los esclavos y estaba criado por las esclavas. Entonces, es por eso que aparece, se puede determinar chisme que le dé novedades de los hijos o es el carácter de José. Entonces, al darle la túnica, asimismo, en relación a la túnica, se traduce que es de colores, pero en el texto hebreo aparentemente es de mangas largas. Entonces, como que se le da esa túnica al que ejerce autoridad. Entonces, es como que viendo su carácter, el papá, ¿sí? Jacob, le estaba dando autoridad sobre sus hermanos. Eso como una observación de lo que pude investigar. Perfecto, y es correcto tu aportación, ¿sí? Es muy correcta tu aportación porque el término que se usa en el versículo 3 sobre el manto o sobre la túnica, ¿sí? El término es ketonet, y ketonet es una túnica de vestido de mangas largas, es un vestido de autoridad, es un vestido, no es cualquier túnica, no es un color cualquiera, no es una túnica de autoridad. Se lo daban, más adelante se lo dan a los príncipes y se lo dan a otras personas que tienen autoridad. Aquí hay un problema que a veces nosotros no vemos,
porque tenemos la idea de que común nos han sembrado la iglesia, pero el problema es que Jacob, en su vida y bajo sus normas o sus normas visuales de aquellos tiempos, Jacob tiene en cada mujer un primogénito. El primer primogénito de Jacob es en Lea, que es Rubén. Rubén es el primer primogénito en Lea, pero no es el único primogénito. Dan es el primogénito de Bila. Gad es el primogénito de Silpa. Y José, aquí está el problema, José es el primogénito del amor de su vida. Así que las tres más se van al tacho de basura. Aquí me quedo con el amor de mi vida. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay 4 primogénitos. Cuando habla de la vejez, habla de que es su fuerza, es como el Benjamín que van a nacer después. Hijo de mi derecha, de mi fuerza, ¿no? De mi derecha, ¿no? Benjamín. Entonces, José está posesionando a José como primogénito legítimo entre sus hermanos, por amor a su esposa en su vejez con Raquel. Ese más o menos es el contexto y ese es el fastidio. Y yo dije antes algo que quizás ustedes no entendieron o quizás no reaccionaron. Los hermanos compiten. Los hermanos entre sí siempre van a luchar por ser el uno mejor que el otro, ¿sí? Es algo como un instinto natural de guerra, de supervivencia. Siempre va a haber un hijo más vago, más dejado, más salado, más chiro. Siempre va a haber un hijo que va a tener, va a alcanzar las metas, siempre va a ser más maduro, ¿sí? Siempre nuestros hijos, si son 2 o 3 o 4 o 5, siempre va a haber uno como dicen, saco de sal, ¿no? Saco de sal. Todo le va mal, ¿sí? Todo le va mal, un saco de sal. Y en cambio hay otros que van a salir avantes, ponen algo y se van de largo y son bendecidos. Entonces el papá o la mamá, uno de los dos va a optar por este cabrito que no le va bien en el aprisco, ¿sí? A veces los padres ayudan o ayudamos más a nuestros hijos que más lo necesitan. No es que lo amamos más, sino que lo vemos que como que no levanta la pluma, no se le levanta la pluma de velocidad y tú le metes cada vez corriente para que levante y no levanta. Entonces, los hermanos siempre van a competir y es por eso que yo siempre le digo a los pastores, aquí está Fausto, aquí está Galo, ya está el llamado el hermano Javier, ustedes son llamados para el pastorado, tú mismo Erwin, aquí está el pastor Giancarlos, está aquí el pastores de Manuel, yo estoy delante de pastores y de pastoras, para mí no son miembros ni son, para mí son líderes que comenzaron la obra y la van a terminar. El que pone la mano en el arado no puede ver hacia atrás, así que todos los que están aquí están fregados, ¿sí? A coger la obra del Señor porque no le quedas de otra. Entonces, yo siempre recomiendo algo y yo lo he dicho y lo he repetido en varias clases. Perdón que tengo como afectada la garganta, aquí ando con una gripe, dolor de musculares y eso. Bueno, yo siempre he dicho a los pastores, escuchen esto, pastoras, escuchen esto. Si usted va a ver al miembro de su iglesia, al feligrés de su iglesia, como hermano, usted nunca lo va a ayudar a progresar porque usted se va a poner a competir con su hermano. Y cuando su hermano predique mejor que usted le va a cerrar la puerta, usted le va a poner traba. Y como tiene autoridad, lo va a callar, lo va a disciplinar, lo va a botar, lo va a empujar, lo va a negrear, lo va a opacar. ¿Por qué? Porque tú ves como pastor a los miembros de tu iglesia como tus hermanos. No son tus hermanos. Si tú no lo ves como hijos e hijas espirituales, ¿sí? Y ya lo hemos hablado en diferentes puntos de este tema. Y vuelvo para las personas que no han visto los videos anteriores, que los pastores tenemos que amar a nuestros miembros como hijos. Para mí la más grande gloria no es que ustedes me aplaudan. Para mí la más grande gloria es que yo poder aplaudir a mis hijos cuando me den clase. Yo quisiera que mis hijos me den una cátedra
de griego, de hebreo, de lenguas muertas, de arameo, de paleohebreo, de protocananeo, que me den... Yo me muero, yo creo que me muero aplaudiendo de alegría ver que mi hijo me ha superado en todos los términos. ¿Por qué? Porque yo soy padre de mis hijos, quiero que me superen, les doy dinero, les ayudo para que se eduquen, para que me superen. Porque ese es el papel del padre y de la madre, ver que nuestros hijos no superen. El papá que no quiere que su padre se supere, no lo está viendo como hijo. Es natural que un padre quiera que sus hijos se superen. No un hijo, todos los hijos. ¿Sí? Entonces, cuando usted vea al miembro de su iglesia, al feligres de su iglesia, como un hermano, nunca, escúchame, jamás. Por eso que hay iglesias divididas, que maldito ese me dividió. No, no, no es maldito. Él tenía un ministerio y tú no lo dejaste salir por la puerta, entonces salió por la ventana. Si hay tantos pastores egoístas, pastores, hombres de Dios y mujeres de Dios que han trabajado para su, digámosle espiritualmente, su negocio espiritual, que no es negocio espiritual, pero negocio, quédense con negocio. ¿Sí? Si es espiritual o no, ya ustedes verán. Hay gente que se ha sacrificado desde muy joven en una iglesia y ha dado todo en una iglesia, ha dado contingente de tiempo, ha estado ahí. Y cuando es tiempo de honrarlo, de levantarlo, de llevarlo a la gloria, y ve que predica mejor que ti, hasta disciplinado. Entonces, ese hombre y esa mujer que tiene ministerio de parte de Dios, quiera o no. Por eso digo yo aquí estoy convencido que ustedes tienen ministerio. Yo no estoy hablándole, yo no estoy pasando mi tiempo enseñándole a cualquiera. Yo estoy hablando con hombres. Ya hoy tenemos ministros ordenados en nuestra organización. Que hay una bendición. Y ahí viene Luis con su esposa. Sí. Y Erwin y todos los que están acá, Manuel, Juan Gómez, que es nuestro profeta de cabecera. Entonces, ¿qué sucede? Yo trabajo con líderes. Yo no voto mis palabras. Fausto es un pastor que ahora está terminando su universidad. Somos el pastor, el hermano Javier, Martita Zavala, todos ustedes, todos para mí. Juan Quispe en su herejía, porque Juan Quispe es hereje, ¿eh? Es tremendo. Pero él también tiene un corazón pastoral. Tiene un corazón que en algún momento saldrá y dará. Rafael, que ya está frente de la cámara. O sea, hay cositas, mis queridos hermanos, que tenemos que aprender desde ahora. Nosotros, cuando nos paremos delante de la iglesia, somos padres y madres espirituales que queremos que nos superen. ¿Sí? Para mí una gloria fue ordenar a ¿cuántos? 5 pastores, 6 pastores. 6 pastores en nuestras iglesias. ¿Sí? Ya, si ya no quieren salir a hacer su propio episodio, allá ustedes, pero ustedes son pastores. Ustedes tienen que levantar su propia obra con su visión, con su forma, su modelo, bajo la cobertura de la responsabilidad de nuestra comunidad. Pero siempre viendo, a mí me dicen siempre, pero ¿por qué tú le dices a la gente que no ha estudiado ni un mes, ni 3 meses de un año, le das 23 años de conocimiento? Porque yo quiero que me superen, pues. El Fausto me conoce, el pastor Fausto me conoce cuando yo, del 94, que me botaban de las iglesias porque yo les decía que estaba mal traducida la Biblia. Entonces, a mí me corrieron a la calle, a mí me botaban de las iglesias. Y yo gritaba que estaban equivocados, y gritaba, y la gente se burlaba, me decían de todas las cosas. He mantenido firme estudiando la palabra. Ahora ellos tienen que pagarme para escuchar, lamentablemente tienen que matricularse en una universidad mía. En algún tiempo donde yo estoy dando clases tendrá que escuchar ahora pagado. Entonces, el problema, Fausto. Disculpa que te interrumpa, David. No sé si recuerdas aquella vez que tú le decías a un pastor y aquel pastor no aceptaba lo que tú decías y te lanzó las cáscaras de banano. Claro, yo estaba hablando con él y él picado me tiró me reventó un banano en la cara y yo me puse a llorar porque no pensaba que me iba a pegar un bananazo el pastor. Entonces, afrenta, ¿no? Hay que pasar afrenta. Hay cosas que la gente quiere pasar un ministerio sin pasar afrenta. Sí, cuando ustedes le peguen un bananazo en la cara y le griten, apóstata, y se burlen de ti en la calle y que tus hijos le den vergüenza, es un precio. Es un precio, no es, pero siempre he querido que toda persona escuche
lo que Dios me ha dado, y si pueden superarme, dele. Yo no compito con nadie. Aquí hay mejores maestros. Yo hago mi parte. Ustedes pastores, hay mejores pastores. Ustedes evangelistas, hay mejores evangelistas. Usted haga su parte. No se ponga a competir con nadie, no se enferme porque tiene mejor ranking. No, yo hago mi parte. Yo tengo aquí a 19 personas, total 25 personas. Hay gente que cuando se conecta tiene 300 600 en el chat. Yo tranquilo, yo hago mi parte y cada uno hace su parte. O sea, eso es innecesario, saber que somos, sí, que cuando nosotros estemos en el algo somos padres. Porque entre hermanos nos vamos a morder, entre hermanos hay competencia, Caín, Abel, Esaú, Jacob. Vean todos los hermanos, en sus hermanos hay competencia. Entonces, volviendo al tema, Jacob le va a poner una túnica de colores mangas largas de autoridad. ¿Sí? De autoridad. Y eso va a ofender más a sus hermanos. Va a ofender mucho a sus hermanos. ¿Sí? Jacob es parte de este problema, ¿sí? De este problema, déjenme ver el texto. Estoy aquí en interlineal que no tengo el celular a la mano, ¿sí? La túnica era de adornos, ¿sí? Túnica larga, de mangas largas. El término es paz, P-A-S, ¿sí? P-A-S. Entonces, este término es de autoridad. José comienza dándole chisme a sus padres, sus hermanos. Eran mala gente. Entonces José ya tiene un problema de hermano y por cuando el papá le da la túnica, se arma más la rivalidad. Ahora, mire lo que pasó. Dice el versículo 5, y soñó José significa añadido, ¿eh? El que añade, Jehová añade. ¿Sí? Dice, y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos. Miren, mis queridos hermanos, yo sé que es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No quiero leer entre líneas. Pero si yo tengo en este grupo, que somos 19, 25, 24 personas, sé que ya caigo más gordo de lo que soy. ¿Sí? Más gordo de lo que soy. Decirle que Dios me mostró que ustedes me van a postrar es también echarle una dinamita, echarle un fósforo a un cartón de dinamita. Es decir, la gente está leyendo las de buena intención, pero yo veo aquí que esto se está haciendo la trama, ¿no? El escritor bíblico está poniendo fósforo en una caja de dinamita, dice. Y dice, y soñó José un sueño y se lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentó más el odio contra él. Claro, pues. Sí, yo no creo que José sea tan inocente. ¿Eh? Yo quiero, por eso digo yo, vuelvan a pensar, Dios siempre se va a escribir derecho en las líneas torcidas de los hombres. Repitan eso cada vez que leamos los textos de la Biblia. Dios siempre se va a escribir derecho en las líneas torcidas, porque yo no creo que José sea un ave tonta que ya tiene un conflicto con 11 hermanos, con 10 hermanos y se pegue tremenda locura contra él. Pues él le había dicho, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo y he aquí mi gavilla se levantaba y además estaba erguida, estaba parada. Y he ahí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron. ¿Sabe lo que es postrar? No, voy a buscar ese versículo, ¿qué? Versículo 7. Versículo 7. Regáleme 2 segundos que en vivo no hay nada igual. Versículo 7. Versículo 7, Génesis 37, interlineal. ¿Sí? Se inclinaron. Vamos a ver el término es shahat, claro. El término shahat es de adoración, deprimir, postrarse, ¿sí? Es a una realeza, es adorar. La palabra no es ni siquiera de reverencia, es de adoración, ¿sí? Es de adoración.
¿sí? Shahar, Shahar, Shaha es el término. Shaha, porque es un, déjame ver que me emociono. ¿Sí? Shin, He y Hei. Shaha, ¿sí? Shaha, adoración. Le dice que su gavilla se va a poner de pie y que sus gavillas le van a adorar. Si no es ni reverencia, es adoración. Es el mismo término en griego que se usa cuando Jairo se tiró a los pies de Jesús. Proscuneo, adoración. Besar el piso en reverencia. Perdóname, pues. Perdóname. Tan inocente no es José. ¿Sí? Tan inocente no es José. Yo no sé si estoy leyendo mal la palabra de Dios. Me perdone Dios. Me perdone Dios. Me perdone Dios. Entonces dice el texto. Y dice Gavilla. Sí, y se postraron ante mi Gavilla. Y le dijeron sus hermanos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y te enseñarás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más. O sea, que este odio va de aumento en aumento, así como la gloria de Dios va de gloria en gloria, este odio, pero se la está ganando. ¿Sí? Perdóneme, los hermanos no son tampoco tan fojos. Ya hay un problema. Él comienza chismeando, vendiendo a sus hermanos, ¿sí? Le dan autoridad, le dan un manto de autoridad y todavía le pega el sueño y le dice que se va a enseñorear. Y aún aumentó más. Es decir, el primero, que es el engreído de Jacob. Odio. Segundo, le da un man, lo pone de autoridad sobre sus hermanos a vigilarlo. Odio. De ahí le da la túnica. Más odio. ¿Sí? Adorno, sí, paz. El término adorno es paz, ¿sí? Es de gloria, adorno. 4, les cuenta el sueño. Sí, son 4 odios. Y va a haber un quinto odio. Porque dice, y aquí hemos atado la bebida, y dijeron sus hermanos, ¿acaso te soñarán? Y soñó aún otro sueño, más odio. ¿Sí? Y soñó otro sueño. Y lo refirió a sus hermanos y le dijo, mirad, he soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió, si le llamó la atención, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo y tu madre? ¿Cuál madre? ¿Cuál madre? Si ya estaba muerta. Bueno, se equivocó el Espíritu Santo. Mira aquí de... Yo y tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos ante ti. Tus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Esa perícopa que estamos leyendo desde el versículo 5 es el guionista, Reino del Norte. ¿Sí? Estamos. Yo estoy hablando y no me preguntan, entiendo y creo que no hay nada que explicar, no hay nada mágico. No sé si alguien puede acotar algo, pero yo aquí estoy leyendo razones y motivos. Pero entonces, pastor, entonces, ¿qué podemos decir o qué me puede usted decir acerca de esto que acaba de mencionar sobre que tu madre y tus hermanos, está claro que ya había muerto Raquel? ¿Por qué esa parte? ¿Por qué esa falta como de lógica o de sentido común? ¿Qué se puede decir más al respecto?
cuando tú estudias los términos hebreos, vas a decir que es la connotación. Esto es un error netamente del historiador. Sí, literalmente es un error literario, porque esto fue escrito muchos años después. Es decir, las historias se contaban y se contaban cada uno con su propio mundo. Cada historia tenía su semiótica, su forma de interpretación, su universo. Es decir, lo que tú, no sé si tendrás aún por ahí las fuentes. Cada fuente se contaba por separado. En la fuente del Reino del Norte, la mamá estaba viva. Es que los detalles se perdieron con el tiempo, era una tradición oral. Yo no le veo el delito. Yo lo que veo es que el entretejido literario, ahí van a venir los rabinos a decir que tu madre es porque es esto. Van a querer justificar, pero lo que no podemos justificar es que son grupos de historias aisladas, ¿sí? Como decía nuestro arcángel, el arcángel Eduardo, nuestro arcángel Eduardo, sí, por la señal de la Santa. Decía que era las capas de qué? Redaccionales. La Biblia tuvo capas redaccionales, entretejido literario, sábanas de parche. Cada uno fue contando y fue hilando, y después Esdras, con el grupo de sabios, unieron las sábanas y tenemos estos garrafales errores de tiempo que, si tú lo ves a través de los ojos de un rabino, en alguna aclaración rabínica, te van a decir que eso lo dijo porque Churin fue un fly. Punto. Y queda justificado porque el rabino o el judío es muy crédulo. Si lo que dicen los rabinos mayores, el rab, ¿sí? O el rebe, ahí quedó. La Mishnah y todos estos comentarios que, si ustedes se dan cuenta, los judíos nunca hablan de la Torá, hablan del comentario del rabino Rashi, hablan de Maimónides, ellos tienen solamente comentarios de rabino, porque ellos no pueden interpretar la palabra directamente. Porque tal rabino en tal tiempo dijo esto, el sabio rabino dijo esto, pero no hablan de la Torá, no hablan que el término y que ellos hablan de lo que los rabinos, y hay rabinos que también se ponen en contra, y hay 2 o 3 versiones o aclaraciones de un solo versículo. Muchas gracias. Yo seguiré trabajando en cómo identificar si algo es yavista, sacerdotal, porque... Pero tenemos las fuentes. Tenemos las fuentes pintadas, sí. Tú las tienes, ya pintaste la Biblia. No, porque solamente ya tuve que guardar mi amada Biblia contemporánea. Ya me dijeron que esa la tengo que... Tú estás como cuando le preguntan al niño, ¿tienes abuelita? Sí, está muerta, dice. ¿Tiene los textos? No. Es que... Tienes todo, pinta la Biblia. Pinta la Biblia. Sí, pero es que tengo solamente la interlineal aquí y me quiero dedicar a esta, entonces todavía tengo que conseguir físicamente. Pero le agradezco a todos, a usted, que nos haga ver una vez más que la Biblia no es un libro de errores y aciertos, no es un libro para encontrar mentiras, es un libro mucho más allá que eso. Gracias. Me encanta. Entonces la gente dice, no, que el pastor David, que el maestro daña. No, lo que digo es la realidad. Son historias, porque Moisés no escribió nada. Si dictó algo, lo dictó. Yo estoy convencido que hay una ley de Moisés, pero esto lo escriben las fuentes, y esto es elionista, es netamente del Reino del Norte, del periodo después de la división del Reino de Israel. Ellos tienen otra capacidad de ver las cosas, tienen una historia, ¿sí? Igual como la historia de Abraham, que está dividida en diferentes partes. Asimismo, todas las historias de la Biblia tienen su pedacito por todas partes y hay que unirla para entenderla. Ahí comenzamos otra vez con la fuente ya vista, ¿sí? En el versículo 12, ¿sí? En el versículo, ya estamos en el 11, le tenían envidia a sus hermanos, pero su padre meditaba en el asunto. Se acaba la historia elionista y seguimos con la historia que comienza en el versículo, sigue en el versículo 4, ¿sí?
Seguimos en el 12, porque el 4 es ya vista. Cuando sus hermanos apacentaban su rebaño, el rebaño de su padre, en Siquén. ¿Por qué? Porque en Siquén había buena tierra. ¿Y qué había pasado en Siquén? Dios mío. David, ¿No fue el problema con Siquén y con Hatmor? hermano, por favor, me toca entrar a la otra hora y apenas termine la hora y yo retorno, por favor, David. Sí, papito lindo. Sigue, estudia, hágale. Bueno, Entonces dice, y dijo Israel a José. Mire cómo está la historia, ¿no? Dice, y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquén, le dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquén? Ve y te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Ahí se acaba la perícopa del yavista. Otra vez entramos al término elionista, por eso que hay que leer los términos por capas. Y él le dijo, es la historia de acá de la envidia, de acá del hermano envidioso. Y él le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentran el rebaño y tráeme un informe. Hasta allí es el término elionista. Quizás es cansado y quizás no lo entiendan, pero si ustedes ven este video y lo escuchan con mucho amor y van a entender cómo son las divisiones, puede ser que encuentren una verdad intrínseca en esta. Dice, ahora viene otra vez el yavista. Si lo envío desde el valle, así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén. Obvio. Esos términos, esta parte, por ejemplo, escuchen esta perícopa. Voy a leer solamente el yavista, desde el 37:1. Y habitó Jacob en la tierra de Canaán, e Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no podían hablar con él pacíficamente. Y cuando sus hermanos, si ve que hablan de sus hermanos, sigue con el término de sus hermanos, y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquén, le dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquén? Ve, te enviaré a ellos, y le dijo, heme aquí. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén. El 18, literal B, dice, y confabularon para darle muerte. Imagínense, la historia sí tiene una coherencia. Si la leemos por separado, no vemos el detalle que habla de guionista, no habla de la mamá, no habla de la visión, pero la historia es suficiente para entender que José era enemigo de sus hermanos, sin el sueño. ¿Quieren leer el sueño? ¿Quieren leer la parte del sueño? Perfecto. Sí. José era de 17 años y apacentaba las ovejas de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Y soñó José un sueño, ahí está lo que leímos. Entonces, sí hay coherencias en las historias cuando no se entretejen. Ojalá mi corazón pueda explicar lo que no explican mis labios, porque para mí es una locura verle el tejido literario. Entonces, dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo se encuentran en el rebaño y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén. Bueno. Y un hombre lo halló deambulando por el campo y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, estoy buscando a mis hermanos. Te ruego me digas dónde pastorean ellos. Y respondió el hombre, partieron desde aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán.
Y José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. José es añadido. Canaán es oscurecido por el sol. Lo manda a Siquén, anda, pon el hombro. ¿Sí? Siquén es hombro, ¿no? Fuerza aquí de hombro. Pero dice que no estaban y se fue a Hebrón, que significa, búscame, significa Hebrón en hebreo, y Dotán significa decreto. Si fue a coger su decreto. Dotán significa decreto. Hay cositas que a veces, si las lees con los términos hebreos, te va a dar gusto ver qué significa Hebrón. No me acuerdo, Hebrón es como dignidad o algo así. Entonces se fue al lugar del decreto, donde iban a decretar su futuro, donde estaba decretado su futuro. A Dotán y lo oyó allí. Cuando lo vieron de lejos, antes que se acercaran a ellos, se confabularon para darle muerte. Mire el nivel de odio que le tenían a José. No querían asustarlo, no querían reprenderlo, golpearlo, no querían matarlo. Y hablamos que hoy México y Ecuador tienen sicarios. No, siempre ha habido sicarios. El sicariato ha habido en diferentes niveles. ¿Qué es Hebrón? ¿Qué significa Hebrón? ¿Alguien buscó qué significa Hebrón? Sede. ¿Cómo? Sede. Sede. Sede de asociación. Sede de asociación. Se los mandó y fue de la sede a buscar su decreto. Bueno, dice, para confabular y para darle muerte. Ya los hermanos querían matar a José, no soportaban más tanta humillación, ¿sí? Tanta gloria de él, ¿sí? Y se decidieron entre sí, aquí, y se dijeron, perdón, y decían entre sí, aquí viene el Señor de los sueños. Miren, aquí viene el Señor de los sueños. Ahora pues vamos y matémoslos y arrojémoslos en alguna cisterna y digamos que una mala bestia lo devoró y veremos entonces qué serán de sus sueños. Esa es la parte que más nos gusta. ¿Por qué cisternas? Porque en Medio Oriente cavaban cisternas para encontrar agua y eran muchos huecos. Es como hay partes en el desierto y en la roca que son como quesos parmesanos, que tienen sus hoyitos grandes para recoger agua. Entonces, siempre hay cisternas en Medio Oriente, porque acuérdense que la vida de ellos es pastoral y agrícola, y el agua es para darle comer a sus animales, tomar agua a sus animalitos que puedan vivir. ¿Quién tiene pintada la Biblia, o el que tiene el documento de las fuentes? Versículo 21. ¿Qué fuente es el 21? Yavista. Yavista. El yavista, escuche por favor, el yavista va a decir que cuando iban a matar a sus hermanos, Rubén, su hermano mayor, reino del norte, le dijo, no matemos a nuestro hermano. ¿Quién lo salva a José? Lo salva Rubén. Una historia, una perícopa, ¿sí? Lo salva Rubén. Y dice, y añadió Rubén, no derraméis 21. Pero cuando Rubén lo oyó, intentando liberarle de la mano de ellos, le dijo, no le quitemos la vida. Rubén le salva. Y añadió Rubén, no derraméis sangre arrojándolo arrojémoslo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de liberarlo de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Rubén es el hombre maravilla, el Superman. Dice el 23, cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que lo despojaron, ¿sí? Y José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta.
y lo tomaron y lo arrojaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Luego se sentaron a comer pan y alzando los ojos vieron una caravana de ismaelitas. Rubén los salva, pasan unos ismaelitas que venían de Galat llevando en sus camellos especies, ¿sí? Aún no habían camellos, pero dejemos que sean camellos, y bálsamo, mirra, para hacerlos bajar a Egipto. Escuchen la otra historia también, que es de la misma fuente, creo. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? Los dos patriarcas del reino del norte y el reino del sur se atribuyen que lo salvaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dijo Judá a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? Ocultemos y ocultemos su sangre. Vendámoslos a los ismaelitas, entre tejido literario, y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, es nuestra carne. Y sus hermanos obedecieron, ¿ve? Judá está ordenando acá. Y cuando pasaron los mercaderes, ¿qué? ¿Qué eran los mercaderes? Ismaelitas. Pero pasaron los mercaderes madianitas. ¿Sí? Madianitas. Se lo vendieron. Dos historias que se perdieron en el proceso. Una, Rubén. Contaban que Rubén había salvado a José y se lo dieron a los ismaelitas. Después, la misma historia, el reino de Judá, papi y José, es que nuestro padre Judá lo salvó, pues. Ahí están las dos bandas, reino del norte, reino del sur. Nuestro padre Judá, porque los hermanos, todos los israelitas del norte querían matar a José, mas Judá, nuestro padre, lo salvó y se lo vendió a los madianitas. Ibas a Israel del norte, ¿y quién salvó a José, abuelito? Nuestro padre Rubén, el primogénito, porque se lo vendió a los ismaelitas, porque los de Judá lo querían matar. Yo no sé quién lo vendió o no lo vendieron, pero aquí la historia son dos historias que se entretejen, entretejido literario. Otra prueba más, que las fuentes no son errores. Hay mucha gente que no le gusta la fuente, la hipótesis documentaria, pero a mí me ha arreglado la vida. Sí, a mí me ha solucionado el problema de la crisis de fe. Estamos. Pueden ver lo que yo veo. Pueden ver que hay dos historias. No se asuste. Ahí están. Y juegan con los nombres Madianita y Ismaelita y son los mismos. Lo que pasa es que como aquí en Ecuador, no sé cómo será allá en México o en otra parte del mundo, ¿sí? Los de la sierra se llaman paisanos, ¿sí? Nuestros paisanos. Pero de la costa le decimos esos serranos, en déspota, son serranos. Esos serranos decimos acá en la costa. Son unos ladrones. Entonces, Madián e Ismael son todos del mismo lugar. Lo que pasa es que uno es descendiente de Ismael, se le da el nombre del padre del patriarca. Los otros son madianitas por la tierra, por Madián, que es la misma tierra. Madianita, ismaelita, son del mismo territorio. El territorio de Jehová, de Yahweh. Esos son los dueños de Yahweh. Ismael y la tierra de Madián, Jetro, Ruel, que le van a poner acá en los cananeos, que vamos a ver en algún momento tocaremos Éxodo. Esos son los dueños del nombre de Jehová, los ismaelitas y los madianitas. Ellos son los que le ponen Yahweh a Yahweh. ¿Sí? Esta semana estuve en mi iglesia, dos semanas estuve en mi iglesia dando ascenso, cursos de ascenso. Y nos nació un bebecito en la iglesia, se llama Isaías. Isaías viene del hebreo Isayahu. Isayahu.
Yahoo, Y-H-W, es una U, una Mater Latium, ¿sí? Ahí está Yahoo. Y el nombre de Isaías es un nombre de Ismael. Isaías, Yahoo es el Dios. Daniel es el Dios cananeo, él. Preguntas, Karen o Fidel. Creo que Martita levantó primero la mano. Ah, ya, Martita. Dele, Martita, dele. Dispare, Martita, dispare. Sí, era solo unas interrogantes que se me iban generando en el camino. Y No te escucho muy bien, no sé si soy yo. sí, Ahí. allí me escuchan. Sí, ya. sí. Son unas interrogantes que se me fueron generando en el camino. Es que desde el principio vemos a Jacob con el problema de la primogenitura que se arrastra hasta José. Ya, él lo empezó y se fue trasladando a los hijos, ¿no? Así es. Y luego su dualidad de guerra-paz sigue y sigue y sigue, ¿no? Luchando por una paz y la guerra se le atraviesa por todos lados. Eso. No sé si ellos como de origen pagano llevaban las costumbres de siempre considerar a los muertos, porque son costumbres que, por ejemplo, mi familia, que es gente campesina, sí tienen, ¿no? Sí tienen gente de citar a los muertos como que si estuvieran vivos. No sé si ellos llevaban esa costumbre y por eso se generó el tema de referir a la madre, aun cuando estaba. Ahí está la rabina, ahí está la rabina. Dele, rabina, dele. Y luego la conducta de José era una conducta trasladada, una conducta recetada por la influencia Transferencia de carácter, paterna. ¿no? Claro, la influencia paterna le hizo reafirmar ciertas conductas donde él se sentía muy empoderado de una situación, ¿no? Más aún con el antecedente del papá, donde el tema de la primogenitura no era un tema asociado al hijo mayor, sino que se podía obtener. Era transitable, ¿no? El tema de la primogenitura en este punto. Entonces, estos temas que les he mencionado ahora se me han venido pues poniendo como interrogantes, algo que les quería pues, trasladar por si existiese un mayor dato en torno a ello. Perfecto. Estaba viendo cuando estabas hablando de la fuente, las dos son yavistas. Los dos versículos que nombran la historia de los dos salvadores son yavistas. El 21 y el 26 son yavistas. Pero son consecuencias y son eso, son traumas, son procesos que hay que hacer una figura, ¿no? Hay que tratar de hacer una imagen, no sé cómo se llama, una imagen lineal del proceso de estos patriarcas para ver las conductas, procesos y repeticiones de casos, ¿no? No sé si habrá un estudio así. Fidel. Sí, pastor, me gustaría, yo sé que algunos, sobre todo Rafita, mi hermano Edwin, lo tienen bien claro, pero me gustaría mucho, si pudiera, aunque sea brevemente, recordarle a los hermanos este detalle que aparece, que para mí es muy importante en el capítulo 20, en el versículo 25. Luego se sentaron a comer pan y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat, llevando en sus camellos. Usted nos ha comentado, nos ha participado de que la domesticación de los camellos sucedió muchísimo tiempo después. ¿Podría ahondar en esa información, por favor? Ustedes lo pueden averiguar en el santo Google, ¿sí? Israel tiene osarios, tiene una biblioteca de huesos. Israel tiene biblioteca de huesos de animales, de animales. Y ellos se dan cuenta que en la capa de tierra, en el estrato arqueológico, los camellos no son domesticados hasta el tiempo de David.
Entonces no puede haber camellos en Medio Oriente, ni Abraham mandó a ver con camellos a su esto, ni estos hombres tenían camellos, pero cuando se escribió la historia, que es en el siglo IV o V de nuestra era, antes de nuestra era, antes de Cristo, los camellos sí eran parte de la cultura general del pueblo, por lo tanto el escritor lo que hace es, ¿hacer qué? Hacer una, ¿cómo se llama la palabra? A ver, a esos estudiantes que les gusta hablar de los términos biológicos, cuando tú pones algo fuera de tiempo, se llama extrapolación. Adaptación, porque de lo contrario es un anacronismo. Un anacronismo. Anacronismo es poner una figura del hoy en el pasado o viceversa, sacarlo del dial de la historia. En la línea, en el dial, en la regla de los tiempos, poner algo o extrapolar algo a un lado al otro, eso es anacronismo. ¿Sí? Anacronismo. Es como que yo le contara a mis hijos que cuando vino Cristóbal Colón, Tupayupanqui, Huáscar, Mamahoyo, que son nuestros indios, sacaron un fusil y le dieron fusil a los barcos. Estoy poniendo una arma del siglo XXI, un FAL, un fusil automático liviano calibre 360 y cuánto. Ya dejen el drama de la mafia, dejen la mafia. Entonces, los calibres y mafia, mafiosos, granadas y cosas. Entonces, eso es un anacronismo, contar la historia con eventos que están fuera de su contexto. No sé si te respondí, no sé si Martita, alguien más, Erwin, el doctor Javier, por favor, Pastor Caraballo, Mayra, aquí tenemos Pumares, doctora Pumares, voto de herejía, porque esta parte es hermosa, ver cómo las capas redaccionales del sentido literario va a llevar estas historias a un clímax, nos está llevando a un clímax, ¿sí? Y vamos a ver si terminamos con el 37, vamos a buen tiempo, gloria a Dios, hoy no hemos cortado todos unos caballeritos y unas damas, así que vamos a seguir con el versículo 26, escuchemos la versión del Reino del Sur también, ¿no? La versión de, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano, que ocultemos su sangre? Volvámonos, vendámonos a los ismaelitas y no sea que nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano y nuestra carne. Sus hermanos le obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron José a Egipto. Miren, si ustedes googlean, ustedes son doctores en teología Google. Google va a dar un cartón de teología. Si ustedes comparan las 20 monedas, los 20 piezas de plata, no lo vendieron por mucho dinero a José. El negocio no era venderlo, el negocio era matarlo supuestamente. Dame para los tabacos, dame para los lillos, dame para la guanchaca, para el trago dame para la pasada. No lo vendieron como esclavo, le dieron 20 piezas de plata, que no era la venta de un esclavo. Dieron, lo que sea. Sí, no tuvieron ni la decencia, si no lo querían ni para venderlo. ¿Cuánto me da? Suficiente, dame, ya, te fuiste. Querían era desaparecerlo. No hay el regateo de venta de esclavos. Y claro que ahí tú no vas a ver, pero si ustedes miran el capítulo 42 de Génesis, ustedes ven aquí la historia muy parcamente, ¿no? La historia de que ya lo sacaron y lo vendieron. Cuando en el 42 cuentan la historia, dice, él nos rogaba y nos lloraba que no lo vendamos. Es decir, José se revolcó para que no lo vendan. José hizo el lloriqueo. Aquí no lo cuentan. Más allá lo va a contar. Cuando se arrepienten los hermanos. Y si no le hicimos caso y todas las cosas. Él nos pedía que no lo vendamos y nos lloró y nos rogó. Entonces, José, la historia es mucho más vivencial. Esta historia no es como la cuentan aquí. Esta historia tiene lágrimas, gritos, arrepentimientos. Este es lo mejor que de esas películas venezolanas o chinas que ahora están haciendo llorar a la gente. Tú te metes en la historia y es peliculón.
lamentablemente a veces no lo hacemos como debería ser. Entonces le dieron 20 piezas de plata y se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, miren, aquí que José no estaba. Rubén no estaba en la venta. Yo no sé dónde se fue Rubén, pero Rubén no estaba en la venta del hermano. Rubén seguía con la historia de que iba a rescatarlo después escondido. Sí ve la incoherencia de la historia, pero está bien, es historia, está aquí escrito. Yo no tengo problema en creerla. Rubén va a buscar a su hermano porque no sabían que lo habían vendido. Volvió a la cisterna y aquí José no estaba en la cisterna, entonces se rasgó los vestidos. Y se volvió a sus hermanos y le dijo, el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer? Él es responsable. Aquí Rubén tiene toda la carga. Entonces tomaron la túnica de José, degollando a un chivo de las cabras, empaparon la túnica con sangre. Luego enviaron la túnica de rayas de colores y le hicieron llegar al padre y le dijeron, hemos hallado esto, reconoces pues y ve si es la túnica de tu hijo o no. No es su hermano, es su hijo. A mí me gusta mucho hablar sobre estos términos cuando el hermano le llama al papá, mira a tu hijo. ¿Por qué no es tu hermano? Hay así muchos en la iglesia hoy, que con caras de piedad están dañando a su hermano. Hablan de su hermano y dicen, es que tu pastor, es que tu amigo, es que tu... Oye, tontito, tontita, es tu hermano, es tu hermana. Así le dijo el hijo mayor cuando el hijo menor llegó de casa. Tu hijo que se ha comido y se ha bebido la rata con mujeres. Oye, infame, es tu hermano. Malo no, es tu hermano, no lo dañes. Mira si es la túnica de tu hijo. No es la túnica de mi hermano, es la túnica de tu hijo. Estos términos a mí me duelen en el alma cuando yo veo que eso se repite hoy en las iglesias. Se repite más que nunca en las iglesias. Y peor, con cara de piedad y con cara de justicia, dañas a tu prójimo. Entonces, dice así. ¿Es tu hijo o no? Él la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda José fue despedazado. Entonces Jacob rasgó su ropa, dolor de luto, rasgó sus ropas, puso tela de saco en sus lomos, hizo silicio. Erwin, ¿me tiene una idea venena? Péguele. Alguna acotación de gloria, péguele. Alguna profecía, péguele, no dé nombre nomás. Sí, lo que pasa es que Martita hablaba de la primogenitura y como antecedente de que José manifestaba que se la debía ganar por lo que él hizo, ¿no? Entonces, hay una situación que también se hablaba de lo que pasó en Siquem, que Jacob fue condescendiente y no castigó a sus hijos, pero como que en este caso a José le da como ese don, esa primogenitura, porque si recordamos, Rubén se acostó con Bila, entonces perdió la primogenitura. Así es. En Dan y sería el otro primogénito y el otro Gad, pero resulta que cuando Simeón y Leví mataron a las personas de Siquem, los otros hijos saquearon todo el pueblo, entonces en este caso también les quitó la primogenitura. Y claro, esa carga en José generó todo ese revanchismo de los hermanos, pero creo que fue valiente José en asumir esa responsabilidad a pesar de que le estaba cargando al hijo. No sé cómo le ven. Dios siempre se escribe derecho en las líneas torcidas de los hombres. Dios siempre se escribe derecho en las líneas torcidas de los hombres. Todos son una tracalada de cristianos evangélicos. Todos son
perversos y perversas, pero Dios siempre va a manifestar su gloria, a pesar que somos personas con impiedad, con injusticia, con maldad. Dios siempre va a escribir derecho en nuestra vida. Y Dios se va a manifestar a través de nosotros, no porque somos la mejor línea de Dios, es porque Él se va a escribir sobre nosotros como Él quiere escribirse. Y esta historia de la Biblia, todas son chuecas, pero Dios va a llevar su gloria a través de estos chuecos, para que estos chuecos que estamos ahora no podamos ser tan chuecos. Qué cantinflada me salió Rema, anota eso. Entonces mi querido y mi hermana Mayra, dele, que estamos a 33 minutos. Yo quería preguntarle algo, pastor. Me pareció interesante lo que dijo el hermano Edwin, porque Rubén se acostó con la esposa de su padre, pero los otros dos primogénitos eran primogénitos de las siervas de las esposas, ¿no? ¿Eso Claro. tiene algo que ver o no? Porque el primogénito de Lea era Rubén, pero el primogénito de Rebeca era José. Las dos eran las esposas directas, las otras, digamos, eran como endosadas, no sé. Pero igual eran hijos, ¿ah? Claro, Igual claro, eran sí. hijos, eran primogénitos. Cada esposa Claro. tuvo primogénitos, 4 primogénitos tuvo Jacob, 4 primogénitos. Lo que pasa es que Y las el 3 derecho, como dice Elwin, queda descartada por los procesos, y el que se queda supuestamente justificado, que es el que va a llevar la gloria, y que no va a ser así. Porque no le dio la progenitura Jacob a José. Aparentemente le da un tiempo de honor, pero si tú sigues la línea genealógica de Jesús, Jesús sale de Judá. Quiera o no, sale de Judá, de la tribu de Judá. a mí me quedó sonando esto de que Jacob le manda a José a ver cómo estaban los hermanos. Ese mandarle a José a ver cómo estaban los hermanos, si es que le había dado una como instancia de autoridad sobre ellos, es mandarle a revisar cómo están. Es una posición como de supervisión, de jefatura, de ver qué están haciendo. Eso hablamos al comienzo, que la historia comenzó esto, así comenzó la historia, con José siendo sapo de sus hermanos, o vendiendo a sus hermanos con el papá, porque era de confianza de su hermano. Chévere, esa era la duda, pastor, gracias. Ahorita se me vino por el espíritu una alabanza que dice, te parece tanto a ti que no puedo. Me salió, se me vino ahorita al oído aquí, Dios me habló. Entonces se parece tanto a nosotros. Y lo mismo yo pedí con el hijo pródigo, ¿eh? Con el hijo menor, que no es pródigo, el hijo menor. Es igual, tengo un calor bárbaro aquí, no tengo el aire prendido. Pero si se dan cuenta, sí, estas historias, a pesar de que están chuecas, Dios tiene intención buena para enseñarnos a nosotros. Si no nos ha ocultado la vergüenza de la historia, porque esa vergüenza la cometemos nosotros hoy en el siglo XXI, para no caer en esas vergüenzas. Decía la otra vez que me decía, ¿y yo cómo le explico esto? ¿Y cómo le explico esto a mis hijos? ¿Cómo le explico esto a la iglesia? Si tú te vas a ir a querer lavarle el testimonio a José como que José es la luz del mundo, tendrás que mentir en la historia, pero la historia no ha tratado de mentir la relación familiar, no ha ocultado, porque hubieran podido ocultar todo esto. Al final y al cabo ya estaban redactando o contando la historia. Si no lo ocultaron es por algo. Amén. Pero qué feo es cuando yo escucho pastores que cogen, como hablan de Salomón, que el niño sabio, de David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando era niño, pues mamita linda, cuando eras niño, ahora eres malo. Ay, mi hijo era un monito de Dios, pasaba en la iglesia, pero ahora está fumando, pues. Está robando. No confundamos las cosas, ¿sí? Cada alabanza aún tiene su tiempo. David era conforme al corazón de Dios cuando antes de empezar toda su tragedia y su tracalada de vida. Salomón era sabio antes que se aparte y se vaya atrás de dioses paganos y haga lo que tú no te imaginas que hizo. Y lo voy a dejar ahí porque no es tiempo de decir esas cosas. Pero
Pero cuando Salomón, el predicador coeléctrico, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Imagínatelo. Imagínatelo en todas las áreas. Entonces, sí, Salomón, un hombre sabio de Dios, que robó al pueblo, le costó al pueblo, le humilló al pueblo, le robó al pueblo. Esa parte cuéntenla. ¿Sí? José, sí, José es un muchacho sano, chévere, buen dato, hijo de su hija, de su amada Raquel. Pero espérate, tiene un problema con sus hermanos y todavía va y le cuenta sueños y que le inventa más 4 o 5 odios a sus hermanos. Y al punto lo quieren matar. Si no son tampoco tan malos los otros. José también tiene parte de culpa. Así, perdóname, ¿no? Perdóname. Las cosas no son como nos las han contado en la escuela dominical o Parvulitos 1. Lea la Biblia, usted tiene aquí la Biblia, leamos la Biblia y vamos qué va pasando. Entonces, nos quedamos en que José se pone silicio en sus lomos, ¿sí? Y llora, dice, reconoce pues la túnica de tu hijo, alguna media vez, y entonces, durante muchos días, dice, entonces Jacob rasgó su ropa y puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Y se levantaron todos sus hijos e hijas a consolarlo. Son sicarios, son sangre fría. Saben lo que han hecho y se levantan a consolarlo. Son evangélicos. Son tremendos. Al consolarlo, pero él rehusó el consuelo y le dijo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Su padre lloraba por él. Y mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, eunuco del faraón, jefe de los guardias. Así termina la historia de estos hipócritas que consuelan al padre después que venden a sus hermanos. Increíble la historia. Increíble la historia y no la hemos leído así porque tenemos una historia contada de escuela dominical. Mira cómo termina el capítulo, o esta perícopa, no había divisiones, pero mira cómo este escritor, el que hizo Stephen Layton o alguno de estos, dividió y divide la historia con el último versículo que dice, mientras tanto, mientras los hipócritas consolaban al padre y decía que ya no llore más, que mientras tanto, en el Salón de la Justicia, Batman y Robin, es igualita. Mientras tanto, los madianitas, los ismaelitas, habían vendido a Egipto a Potifar, entonces los eunucos del faraón, jefe de los guardias, era el jefe de los guardaespaldas del faraón. ¿Sí? Potifar. Eunuco. Hay dos tipos de eunuco, castración o de rango, pero este supuestamente en el contexto histórico era eunuco, era castrado. Y como castrado tenía derecho a tener mujeres. Y un eunuco con mujeres, imagínate esa mujer, ahí viene el problema ya que va a salir. Y se va a meter una historia en el capítulo 38, ¿sí? Que es Judá y Tamar. Otra vergüenza más. Yo no sé si usted está viendo esto. Algo Dios no quiere escribir o decir ahora a nosotros. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. ¿Aclaramos algún punto anterior o está claro lo de Potifar y todo eso? Potifar era un eunuco, era de la guardia del faraón. Escuchen, la palabra... Lo de eunuco no me quedó claro. ¿Qué? Lo de eunuco no me quedó claro. O sea, las dos clases de eunuco, considerando de que Potifar tenía mujer. Esa parte no me quedó clara, no me escuché bien. Ya. Cuando nosotros escuchamos la palabra eunuco, hablamos de castración. ¿Sí? Cuando tú subes a, más que todos los que no son del reino, o no son parte de la familia real, y subes a un cargo real, te castran para que no tengas sexo con la princesa, con la reina. Se blindan. ¿Sí? Imagínatelo aquí, no voy a dar nombre, pero imagínatelo de guardaespaldas de la reina, viéndola desnuda. Este hombre va a pecar.
¿sí? Entonces lo castraban. Castración. ¿Sí? Algunos dicen que había dos tipos de castración, uno testicular y otro de miembro. Déjelo de tamaño, pero ahí no dice cómo fue castrado. Pero era un eunuco. Ahora, eunuco también es un grado de honor. Hay eunucos no castrados. Si no entiendan, entonces cuando escuchamos eunuco, escuchamos castración. ¿Sí? Pero también hay grados de honor de eunuco como grado de honor. Y no son castrados y podían tener mujeres. En este caso, bajo el contexto histórico y cultural, Potifar sí era castrado, pero también los castrados tenían derecho a tener mujeres. En este caso... Fácilmente castrado testicular. Yo no he visto. No sé, no sé si es testicular o es de miembro, pero era eunuco. Pero sí tenía pareja, tenía mujeres. ¿Sí? Sí tenía mujeres. Y José fue vendido a ellos por los madianitas. La palabra faraón, escúchame, la palabra faraón no era para la persona. La palabra faraón viene del egipcio per-a-a-a, que quiere escribir así como se lee, así como se escucha. Per, P-E-R, raya, A, raya, A. La palabra faraón, per-a-a, en lengua egipcia, significaba casa grande. Y el nombre de faraón lo llevaba la nación. No tengo, ustedes pueden buscar el detalle, me pueden corregir. En una dinastía, un rey se puso como nombre, yo soy casa grande, yo soy faraón. Y de ahí vinieron las posiciones faraónicas. Pero el nombre no nace como un grado de honor de persona, sino de la nación, de la gloria de la nación, casa grande. P-A-A, faraón, casa grande. ¿Sí? Entonces, ellos, en este caso, los egipcios, en su momento, ¿sí? En su momento de su gloria, que con este faraón adoraban a Ra, porque más adelante vas a ver que se va a casar con el hijo de Potifera. Potifera es el sacerdote de Ra en el templo de On. Más adelante vamos a ver ese proceso. Que José, cuando ya queda todo y le termina todo, le da por mujer a la esclava o a la hija de Potifera. Y Potifera es sacerdote del dios Ra, del dios Sol. Atún Ra, Amón Ra, en el templo de On, en el templo en Egipto. Entonces, la historia se va a formar. Pero antes de seguir con la historia, el escritor bíblico va a poner una historia de Judá y Tamar. Judá y Tamar. La historia de Judá y Tamar, aún tengo 15, ¿cómo es? 15 minutos y podemos ver si la podemos pasar por encima. Terminamos este proceso con Tamar. Estoy buscando las fuentes aquí, 37, 38. 38, toda la historia de 38 al 39, hasta el versículo último, es yavista. Del 31:8 hasta el 39:23 es una fuente yavista, una fuente del reino del sur. Dime. Yo quería agregar algo, una sospecha, como usted sabe decir. Sí. Posteriormente en la historia se ve a la esposa de Potifar atraída por José. Entonces, si el marido era eunuco, probablemente, y José estaba enterito, entonces podría, ¿no es cierto? Podría haber sido eunuco de su miembro, digo yo, pues, porque ella se ve atraída por José. Ahora no, hay que entender algo. Si mira, yo he leído en todos los comentarios serios que era eunuco de miembro, Potifar, y que la mujer estaba en su deseo sexual porque no era satisfacida por su esposo. Pero hay que entender algo, que nos escapamos de la cultura. La cultura egipcia es fálica. Ah, wow. La cultura egipcia,
su religión, su rito, su centro de vida es el falo. Por eso tenían ellos en el centro de su reino tenían el obelisco. El obelisco que dicen que es hecho por Nimrod en el capítulo 6 como historia real. El obelisco es el acto fálico, es el miembro del hombre, es el pene erguido con prepucio. Eso termina en punta el falo. Entonces, aquí vienen los que trabajan en guerra espiritual, en mundo de demonios, que yo no me meto en ese mundo porque yo ya lo deconstruí en mi vida. No tengo que luchar con nada de eso. Gloria a Dios por los que luchan. ¿Qué sucede? Que en todos los, el original, el obelisco que está en el patio de la Catedral de San Pedro es el mismo auténtico obelisco traído de Egipto. Lo desarmaron, ustedes pueden ver el montaje del obelisco, lo trajeron por pieza y lo montaron en la misma plaza de San Pedro en Vaticano. ¿Sí? Y de ahí tuvieron como símbolo, todos aquellos que tienen el modo Visbendis o tienen una relación con Vaticano, dice que consagran. Yo ahí sí no me meto de consagración, esas cosas, ustedes sabrán más de eso que yo, que consagran las ciudades con el obelisco. En todo parque importante, en cada región importante hay un obelisco, es decir, entregan la ciudad al pene, al sexo, a la lujuria, a la homosexualidad. ¿Sí? Aquí en Guayaquil, nuestros alcaldes hicieron unos penes chiquitos para ponerlos como división entre las calles. Unos penes gorditos, chiquitos, y hay unos, lo tenemos por todas partes. El falo aquí está puesto en algunas parques y calles de Guayaquil, el falo. Entonces, eso hay que entender mucho, que la cultura egipcia era fálica. Así que la sexualidad, el desorden sexual, si ustedes quieren y no duden de mí, busquen la adoración fálica en Egipto, en las pirámides, y ustedes van a ver a las mujeres teniendo sexo oral y dibujan al falo hasta por acá adentro, por la garganta, le dibujan que la sexualidad fálica de Egipto. Y eso tiene que ver, y no es broma, y parece broma, y a veces suena como broma, señores, estas negras egipcias, porque eran morenas egipcias, eran canelas. Salomón solo la probó una vez y dejó a Cristo, dejó a Dios, dejó toda su gloria. Salomón perdió su gloria por esto. Por eso cuando yo dije que cuando Salomón se corrompió al extremo de irse atrás de dioses falsos y todas estas cosas más, señores, pues de verdad, y tiene razón y derecho lógico humano, pues. Es decir, esa relación que tuvo con Egipto, con todo ese tiempo de adoración fálica, Salomón dejó botado hasta a su mamá y a sus hijos. Ese de cosas. Sí, las cosas a veces las queremos ver en el mundo espiritual, no esto es sexual. Pastor, lo que también no pueden hacer, perdón, lo que no pueden hacer las mojigatas de Israel, la Maqueda, la reina Maqueda, le enseñó cosas que no había visto ni en su sabiduría. Entiéndame lo que quiero decir, por favor. Aunque parezca grosería y parezca que fuera medio morboso, eso sucedió. Eso no hablamos. Por eso que Cantar de los Cantares, ya te doy el paso, Cantar de los Cantares era un cántico muy fuerte en hebreo. En sus partículas hebreas es un término cantar, que tú lo dices, mi amado es mío y yo soy suya, su bandera sobre mi amor, bonito a la casa del banquete, su bandera sobre mi amor, oh hija de Jerusalén. Y tú miras el poema romántico entre mi señor y mi amo, y aquí, ahí hablan de sexo. Lo que pasa es que tienen eufemismos. Ahí hay actos sexuales fuertes de sexo oral que le hace la negra a Salomón. Pero como nosotros no estudiamos hebreo, y a esto le cuesta decir a los pastores en la iglesia, ¿por qué no se puede decir esto se hace en seminarios? Y ojalá que después que escuchen esto, me pongan que sean unas 4 manos hacia abajo, pero que escuchen que este es real. El Cantar de los Cantares entró al braveo, porque era un acto fuerte. Si son funciones bonitas,
mundanas de aquellos tiempos, no tienen nada que ver con Dios, pero el judío vio que era una relación entre el esposo y la esposa y así era Israel con Jehová, por lo tanto entró como parte de los cánticos. Dime por favor, mi querido amigo Fidel. Sí, en la serie Roma, que en alguna vez habíamos comentado, nos deja ver también muy bien este tipo de situaciones que justamente traen también en Egipto, la parte de la cultura del falo, ¿sí? Así es, lo hacen de una manera muy, muy notoria, muy visible. Y sería muy bueno, insisto, que tuviéramos la oportunidad de ver algunos capítulos como para entender también el pensamiento de ese entonces. Así es. Así es. Entonces, son cosas que tenemos que ir nosotros como ministros de la palabra, que mañana va a salir un tarado por ahí y te va a preguntar, pastor, ¿en el hebreo dice esto o no dice esto? Y usted va a decir, no, no mienta, diga que sí. Pero estudie. Yo se digo, le invito, mire, yo no sé, en algún momento, yo creo que sí va a ser necesario, no sé si grabado o a puerta cerrada, como Martita ya lo estuvo con nosotros, conmigo estuvo en un curso de introducción al hebreo. Yo no enseño hebreo para que usted hable hebreo y se ponga kipá y ande montado con la barba como yo o como Galo. No, no, no. No, no, no. Yo no predico el judaísmo como tal, pero sí les enseño a que lean hebreo, que puedan ver las letras en hebreo. Martita ya las distingue. A mí Rafael me mandó un nombre de él y es una aberración. Violó todo el derecho y la cátedra. Pero está bien. ¿Por qué? Porque una cosa es aprender por YouTube o tratar de hacer autodidacta y otra cosa es enseñar a alguien que yo no sé, yo no soy maestro de hebreo. Hay maestros de hebreo con gramática y léxico. No, yo enseño solamente lo básico, que puedas ver, leer, que puedas ver la letra, que puedas ver la vocal, que puedas pronunciar las consonantes. Pero eso es lo que hay que hacer porque sí necesitamos que ustedes, los que están ya en este grupo que ya está conciso por año, podamos ver hebreo y podamos ver griego. Sea por Zoom publicado, grabado, o lo hacemos ya como amigos, nos sentamos y nos rayamos un par de días y tiramos rayas y grafiti hasta que nos salga alguna letra bonita en griego o hebreo. Eso sí que ponerlo, plantearlo para que ustedes tengan ese conocimiento que no es difícil, no es difícil. Marta ya estuvo conmigo en clase de hebreo y no es difícil. Ojalá siga practicando porque no es difícil. Y vuelvo a decir, no estoy enseñando judaísmo. ¿Sí? No estoy enseñando judaísmo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya hablamos, ya ve, ya hablé de herejía, ¿ah? Hablé sobre el culto fálico. Ojalá ustedes averigüen y vean que no estoy mintiendo. Lamentablemente la iglesia no habla de esto. Mira, aquí hay gente que tiene mucho en el Evangelio, gente que ha nacido en el Evangelio y no conoce el problema fálico que tuvo Salomón. Si el acto sexual de Salomón, las aberraciones que tuvo Salomón fueron increíbles, ¿sí? Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que en la cama pierden todo tipo de ministerio. Es decir, aberraciones sexuales. ¿Sí? Vean, infórmense, imagínense, era su norma de vida, no estaban haciendo su forma de vida, la acción fálica es la adoración. ¿Sí? Es la adoración fálica de los egipcios. Ya no vamos a entrar al 38 porque ya quedan 4 minutos. ¿Sí? En tal caso, si alguien tiene alguna otra pregunta o acotación, por favor, terminemos este proceso. Veamos alguna cosa más, si a ustedes les conviene sobre los versículos anteriores, o a su vez, veamos qué podemos, mercaderes madianitas. Pastor Javier, Javier, hágale. Hola, pastor, buenas noches. Amén, bendiciones. Bendiciones. Con esta situación de la adoración a las personas fálicas, pues no es propiamente solamente de los egipcios, sino lo veíamos desde Babilonia, ¿no? En Roma, en Grecia, en Japón. Así es. México, pero yo le dije... Una región, siga. hay una región de los huastecos,
que también encontraron restos arqueológicos y había una especie de adoración hacia el falo. Entonces esto es como generalizado, ¿no? Antropología mundial, ¿no? Antropología cultural mundial, antropológicamente mundial. Sí, lo que yo digo es porque la influencia no fue Babilonia, la corrupción fálica no vino de Babilonia ni vino de los pueblos paganos, vino de Egipto. A Israel, fue directo la influencia fálica. Ah, sí, acá también se adora al pene, en China se adora al pene. Sí, la adoración al falo es algo universal, ¿no? Y algo que si nosotros vemos fuera de religiosidad, fuera de mojigatería, es lo que ellos veían que producía vida. El pene erecto segregando semen era una bendición, pues. Entonces el que era más fuerte en el acto sexual era como ser parte de un ser divino. Entonces, veamos su cultura, veamos sus tiempos, ¿sí? Ahora ya es otra cosa, ya ahora, imagínense que muchas personas vimos o ven pornografía, pero ya es una cosa, ya el sexo ya desmesurado, ¿no? Es una vergüenza cómo arruinan un acto tan hermoso, porque el acto sexual es algo que lo puso Dios. Sí, es sublime, el orgasmo es un acto sublime, pero despreciado ver que en una pornografía a las mujeres son utilizadas, no disfrutan, son golpeadas, y no sé, la sociedad hoy ha demostrado que el sexo solamente es para placer y no para la reproducción. Antes el sexo también era para la reproducción. Hoy las personas, usted sabe, doctor, y aquí que estamos adultos, sabemos que hoy los jóvenes no quieren tener hijos, quieren tener sexo. Los jóvenes quieren tener sexo y no hijos. Adoptan perros, gatos, chivos, monos, pero hijos no quieren. ¿Sí? Algo está pasando en la sociedad porque hemos desvirtuado el proceso sexual. Yo no estoy en contra del proceso, yo hablo de este proceso que Salomón vivió, que el pueblo de Dios vivió con la adoración fálica, tanto José también, con toda la cultura fálica de los egipcios. Hablo de la cultura egipcia como tal porque está en la Biblia, pero en su cultura no era nada malo. Por eso dije yo, dejando de religiosidad, ellos estaban adorando a algo que antropológicamente, culturalmente, psíquicamente para ellos daba placer, alegría y daba vida. Pero se mantiene el paradigma machista también, ¿no? En este contexto, porque podría verse el embarazo como el acto que da vida, ¿no? Algo por el estilo, pero se mantiene la mirada machista, ¿no? Pero fue después, hubo un tiempo que las mujeres gobernaron y ese es otro problema que la gente no quiere entender. Había un matriarcalismo. Antes que haya un patriarcalismo, las mujeres como daban vida eran las dueñas de la naturaleza. Aún en las abejas no hay abejón, rey. No hay el abejón, rey. Está la abeja reina, la hormiga reina. ¿Sí? En el mundo natural la que caza es la leona, no el león. Pero cuando empezaron las fuerzas sociales de género, aunque no crean, de género, cuando los hombres vieron que ellos con la guerra tenían poderes, quisieron igualar a las mujeres. Entonces ahí es donde nace el sacrificio. El sacrificio nace como una cuestión para poder igualar a las mujeres. El sacrificio, el ritual del sacrificio, ¿sí?, es derramar sangre para dar vida. Cuando la mujer botaba sangre, daba vida. Cuando el hombre mató a un animal, daba vida, pero justificada por un inocente. O sea, un juego cultural de poderes. El sacrificio quería reemplazar el acto de matriz, de dar vida. Entonces, como las mujeres daban vida, el hombre empezó a matar animales para dar vida al inocente. Si mataban al inocente por un culpable, lo hicieron canjear en la mente, y eso es lo que sucedió. La fuerza de poder. Ahí vino la circuncisión, con todo respeto para los que son circuncidados y piensan que, o los judíos que van a escuchar esto, la circuncisión fue un acto machista, de separar a las mujeres de altares. Por eso cuando Jesús viene, Jesús equipara a la mujer y dice que las mujeres son circuncidadas en el corazón, que también se pueden acercar al altar. Pablo dice, ya no somos circuncidados de manos de hombres, sino de corazón, en la cruz del Calvario.
Entonces la mujer que acepta a Cristo, como hablábamos la vez pasada, ya está circuncidada, es apta para el pastorado, es apta para el ministerio. Ya no hay hombres ni mujeres. Jesús vino deja el drama. Vino a la mujer, vino a levantarle a la mujer lo que la sociedad le había quitado. Para mí Jesús es el caballero de la cruz más hermoso. Esos señores, esas señoras, esos niños y niñas, y investiguen, vean, aportemos. Yo mediante la próxima semana estará con nosotros ya David. Podemos nosotros repasar, entramos a Judá y Tamar, ¿sí? Y ya para allá ya va cayendo por peso la historia. Ojalá podamos avanzar un poquito más, pero veamos las fuentes. Amén. ¿Alguna otra cosita? ¿Algo más pendiente? Dime, Yanita, dime, Martita. Sí, solamente un punto referente a la adoración que se tenía antes, ¿no? En las antiguas civilizaciones. Eso correspondía antropológicamente a la fertilidad y a la prosperidad con eso. Y vemos que hasta el día de hoy se sigue hablando de prosperidad, igual que aquellos tiempos, ¿no? Entonces esa era la cultura o declarar la prosperidad, ese culto al cuerpo y especialmente pues a la zona sexual, ¿no? El origen o el fin era que se denotaba la fertilidad y con ello pues era próspero y era fértil. Qué bien, escucharon prósperos. Ha pasado el tiempo, pero sigue siendo igual. Es bueno saber eso, ¿eh? Así que vayan y prosperen, que sea prosperado en todo como prospera su alma. Gracias, Martita. Prosperen, muchachos, prosperen. Prosperen. Está muy bien, es bueno aprender. Yo aprendo mucho todas las veces que ustedes participan, yo aprendo mucho. Y doy gracias a Dios por todos ustedes. Pero ya se terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Señores, Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor Galo puede terminar la grabación y vamos para adelante. Estamos con Cristo.